Saludos y bendiciones, qué bueno poder compartir contigo aquí a través de este canal de YouTube. No sé si tú eres como yo o eras como yo en la universidad o en la escuela superior cuando llegaba el momento, ya fuera en inglés o en español, de leer una novela. Cuando llegaba ese momento, te daban ese Don Quijote, la Ilíada, wow, y uno tenía que pensar, tengo que leerla en un par de semanas, hacer un resumen, tratar de entender la cosa esta, era algo complicado. Y se complicaba el asunto no tanto por leer, es porque a veces el lenguaje no era un lenguaje popular o que uno entendiera. No entendía yo los personajes, no entendía de primera intención la relación el uno con el otro. Entonces ya se hacía la historia aburrida, la historia se complicaba. Y usted dirá, pastor, ¿qué tiene que ver esto con el mensaje que vamos a ver hoy aquí en este canal de YouTube? Bueno, pues muy sencillo. Creo que eso es lo que pasa con la Biblia. Creo que la gente, como no la entiende, como no la comprende y como no entiende el drama, el drama de la humanidad y de la redención y de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, bueno, pues cuando la van a leer, bueno, pues como que no la entienden. Pero creo que si entiendes el principio que te voy a mostrar en el día de hoy, te va a ayudar a acercarte a la palabra de Dios, a entender el drama de la vida del ser humano y poder ver realmente el amor que Dios tiene por todos nosotros. Así que es una bendición poder compartir contigo esto en el día de hoy. Ya voy al mensaje rápidamente, pero quiero recordarte, suscríbete aquí en nuestro canal, aprieta el botoncito rojo, ve ahí ahora, apriétalo en este momento. Si no estás suscrito a nuestro canal, hazlo en este preciso instante. Y por favor, enciende las notificaciones también. ¿Cómo haces eso? Encendiendo la campanita para que cada vez que publiquemos un nuevo video, puedas estar ahí pendiente a todo lo que estamos haciendo. Y bueno, en fin, siempre estés al tanto de toda esta información. Y me gustaría que fuera conmigo a Mateo capítulo 28, el verso 18 al verso 20, que es nuestro verso principal, donde la palabra del Señor dice: y se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Comenzamos a ver lo que representa la gran comisión, el mandato de la gran comisión. Esta es la orden de Dios, de Jesús, a través de, ¿verdad? De Dios a través de Jesús en nuestras vidas en el día de hoy. Lo que nosotros tenemos que hacer, lo que tenemos que cumplir. Y hemos comenzado a definirlo correctamente y viendo lo que esto representa. En los días pasados o el pasado miércoles en particular, específicamente te hablaba acerca de lo importante primero de entender el poder del evangelio. Entender el poder del evangelio. Nosotros como creyentes tenemos que saber que la predicación del evangelio tiene poder. Te decía que en estos días pasados hubo una estadística que salió del grupo Barna Group, y este grupo en particular decía que 73% de los pastores no estaban preparados para trabajar con el trauma de una persona, a lo cual yo te decía que eso no es cierto. Quizás no habrán 73% de los pastores quizás no son psicólogos, no tienen que serlo. Quizás no serán expertos en consejería, tampoco tienen que ser consejeros profesionales. El trabajo de un pastor es predicar el evangelio, y si se predica el evangelio y alguien lo recibe y alguien entiende lo que es el poder de la sangre de Cristo, lo que es ser regenerado, justificado, ¿verdad?, restaurado por el Señor, su vida cambia para siempre. Eso debe ser suficiente para que haya un nuevo y verdadero comienzo en la vida de una persona. No quitamos la importancia que pueda tener una consejería, no quitamos el valor que pueda tener un momento, ¿verdad?, de adiestramiento, de seminarios, de psicología. No quitamos el valor de eso, que nos pueda ayudar como herramientas para nuestro desarrollo, pero no podemos depender de eso. Nuestra dependencia tiene que ser el poder del evangelio, y un pastor que quizás no tiene ningún título, pero predica el evangelio, tiene la herramienta necesaria para erradicar
todos los males que puedan existir en el corazón de una persona. Si no creemos eso, lo que entonces estamos diciendo es que el evangelio no es efectivo para solucionar todos los problemas. Algunos sí y algunos no. Y creo que eso le quitaría el valor a lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Dicho eso, vimos la semana pasada por qué hay que cumplir con la gran comisión. Y el primer punto que dimos, y vamos a dar dos, hoy vamos a dar ese segundo. El primer punto que vimos es que la iglesia nunca cumplirá con la gran comisión si primero no le ve valor al hombre. Si no le vemos valor a la humanidad. Si no pensamos que el hombre, y cuando me refiero a hombre me refiero varón y hembra, la humanidad. Si pensamos que la humanidad no tiene valor, que la humanidad está perdida y que no sirve para nada, que esta carne se tiene que perder y que en realidad el hombre tiene poco valor, la humanidad tiene poco valor, no vemos la razón por la cual nosotros predicar el evangelio. Porque detrás de la predicación del evangelio no tan solo está la reconciliación de Dios con el hombre, es transformar al hombre aquí en esta tierra para que cumpla con su misión y llenemos esta tierra de hombres y mujeres transformadas por el poder de Dios. Como te decía en los días pasados, una de las cosas maravillosas que podemos ver en la historia del pueblo de Israel es cómo Dios le da al pueblo de Israel en el desierto los 10 mandamientos. Le da a un pueblo nómada, a un pueblo que había sido esclavo, le da los 10 mandamientos. Y yo soy de los que creo que la razón por la que Dios se los da, entre muchas cosas, era para demostrarle al mundo que alguien que le sirva a Dios con fe y cumpla con su palabra puede convertirse en una nación y ser transformado. Un pueblo esclavo, un pueblo nómada se convirtió en una de las naciones más poderosas hoy por hoy en el mundo, porque un día en el desierto, cuando era nadie, tomaron una palabra de parte de Dios, aprendieron a vivir conforme a lo que Dios dice que tenemos que vivir, y esa gente hoy es una de las naciones más poderosas que hay en el mundo. Toda persona que sea capaz de tomar el evangelio, vivir por lo que el evangelio dice, tiene la misma capacidad en sí de recibir la transformación. Pero para eso tenemos que ver el valor que tiene el ser humano. Y vimos que el ser humano tiene tanto valor que aún desde la creación vemos la diferencia en cómo Dios creó al hombre y cómo formó o creó a los animales. Te decía yo la semana pasada, ya nos movemos a lo que quiero mostrarte en el día de hoy, pero te decía que, por ejemplo, tú vas a ver que cuando Dios, dice la Biblia, y dijo Dios, sean los peces del mar, peces en plural, y con lo que él dijo, se hicieron. Se llenen los cielos de todas las clases de aves, toda clase de aves llegaron al cielo. Pero cuando fue a hablar al hombre, fíjate que habló acerca del hombre, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, en el capítulo 1, pero el hombre no apareció hasta el capítulo 2, porque la creación del hombre fue especial a diferencia de los animales. Él creó múltiples especies con sus palabras, pero creó a un Adán y creó a una Eva, no meramente con palabras, sino que tomó el tiempo de crearlos, de formarlos y de poner el aliento de vida sobre ellos. Tú eres una creación especial de parte de Dios aquí en esta tierra, y por eso es que tenemos que predicarte el evangelio, porque a través del evangelio puedes llegar a ser todo lo que Dios quiere que tú seas. Si se lo vas a dar, dáselo fuerte al Señor ahí. Va a tener que ayudarme porque estoy un poco ronco, ¿ok? Ahora veamos la segunda parte de forma breve en el día de hoy. No voy a ser muy extenso en esta noche, pero veamos la segunda parte de lo que quería completar la semana pasada para verle el valor a lo que es el mandato de la gran comisión. Antes de ir a unos versos, voy a entrar, quiero mencionarte no de forma muy sofisticada esto o profundo, este concepto como tal. Lo vamos a simplificar en un momento. ¿A qué me refiero?
no podemos realmente ver el mandato de la Gran Comisión como algo necesario para la iglesia hacer y completar hasta que no entendemos que el mandato de la Gran Comisión es un mandato como parte del pacto divino. Una vez más, la Gran Comisión es parte del pacto de Dios con el hombre. Para aquellos que no conocen muchas cosas de la Biblia nos habla claramente y sabemos que la Biblia está dividida en el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Una de las cosas más poderosas que nosotros podemos ver de Dios es el pacto que Dios hace con el hombre, con la humanidad. Hay muchos versos en el Nuevo Testamento que nos dicen que no pudiendo jurar por otro mayor, hizo un juramento por sí mismo. Hizo un juramento por sí mismo. Dios juró por sí mismo. Y por eso es que envía a Jesús para que muriera por nosotros en la cruz del Calvario. Dios tenía un compromiso, un pacto que nadie lo obligó a él a hacerlo, pero él se obligó a sí mismo a hacerlo por amor al hombre. Y cuando nosotros miramos la Gran Comisión es parte del seguimiento de ese pacto de Dios con el hombre. La parte que te dije que no quiero profundizar porque no es un estudio demasiado largo para esta noche, pero lo comento nada más, es que aún de por sí la Gran Comisión, no sé si la tenemos ahí, la podemos poner en la pantalla, Mateo 28, esos versos como están escritos, estructuralmente hablando, tienen una estructura de pacto. Cuando uno estudia la Biblia, no es tan solo mirar el significado de la palabra, es cómo se estructuran esas palabras. El hecho de cómo se estructuran esas palabras demuestran la importancia de ellas o la relevancia de ellas. Te voy a llevar esos versos ahora. Por ejemplo, cuando usted entiende que Deuteronomio es la segunda ley, cuando usted comprende que, como hemos explicado los domingos en la mañana, que Dios está en Deuteronomio volviendo a predicar lo que pasó en el libro de Éxodo, pero la diferencia que estamos viendo que es, en Deuteronomio, Moisés le dice a los jóvenes todo el tiempo, no hagas lo mismo que hicieron tus padres. Esa advertencia no la vemos en Éxodo, pero vemos ahora en Deuteronomio la ratificación del pacto que Dios había hecho con Abraham. Deuteronomio es Dios cumpliendo con la promesa que le había hecho a Abraham de que un día libertaría a su pueblo de Egipto, y él se compromete. Y cuando usted mira la estructura de Deuteronomio, se va a dar cuenta que es una estructura donde Dios está mismo ratificando el pacto que había hecho aún con la rebeldía del pueblo de Israel. El pueblo se rebela, pero el hecho de que el pueblo se rebela no quita el hecho de que Dios quiere cumplir con su ¿qué? Con su pacto. ¿Me sigue? El hecho de que el pueblo comete el error en el desierto de dudar no le da a Dios una excusa para no cumplir lo que le prometió ¿a quién? A Abraham. Abraham creyó en una promesa, en un pacto. Sus descendientes no lo entendieron. Ok, ellos no pudieron entrar, pero mi palabra, en referencia a Dios, la palabra de Dios sigue como vigente. Yo voy a cumplir. Ahora él le habla a los hijos de aquella generación y le dice, hay un pacto entre nosotros, yo lo voy a cumplir. No importa que sus padres fallaron, mi parte la voy a cumplir. Ustedes cumplan la parte de ustedes. Dios cumpliendo su palabra. Y así es como Dios opera a través de toda la Biblia. Cuando miramos Mateo 28, el verso 18, por ejemplo, te doy una idea básica. Mira cómo dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Sigamos. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Si usted mira estos versos, usted se va a dar cuenta que hay una estructura de escritura de pacto. En otras palabras, Dios tiene todo el poder, tengo toda la autoridad y ahora esto es lo que te estoy pidiendo que hagas. Esta es la parte de ustedes. Ya yo cumplí mi parte, ya yo tengo toda autoridad, tengo todo poder. Ahora esto es lo que ustedes tienen que hacer. Ustedes vayan, discipulen, y si ustedes hacen eso, hay una bendición o hay algo que va a ocurrir. Yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Yo voy a estar con ustedes. Usted se fija, es Dios mostrando al hombre: yo cumplí mi palabra, vencí al enemigo, cumplí lo que dije en Génesis 3:15. Toda potestad me ha sido dada. Ahora, por causa de eso, ustedes vayan y cumplan su parte. Y cuando ustedes cumplan su parte, yo voy a estar con ustedes todos los días de su vida. La estructura gramatical de Mateo 28 es una estructura de pacto. Esos versos, métase eso en la cabeza. Dios es un Dios de pacto. ¿Cómo podemos ver esto todavía un poquito más profundo? Mire bien lo que yo quiero mostrarle en el día de hoy. Cuando nosotros vamos, es más, vaya conmigo a Génesis capítulo 9. Génesis capítulo 9. Mira lo que pasa en Génesis capítulo 9, el verso 1 al verso 5. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré, y de mano de hombre, de mano del varón de su hermano demandaré la vida del hombre. Y continúa Dios hablando con Noé. Oiga bien y anota esta frase. Oiga, el pecado del hombre no quitó el deseo de Dios de que el hombre dominara la tierra. ¿A qué me refiero? Cuando Dios crea al hombre, le dice al hombre: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, ¿cierto? Y al final dice: tenga todo dominio sobre todas las cosas. El hombre peca. Cuando entramos a Génesis 9, la Biblia dice que llegó un punto donde la maldad era tanta que Dios viene y trae ahora el famoso diluvio y elimina toda esa generación. Y ahora, cuando Noé sale del arca, Dios ratifica su pacto y Dios está diciendo: el pecado del hombre no me ha quitado el deseo de que el hombre domine sobre toda la tierra. No importa lo malo y lo corrupto que el hombre se volvió, el deseo de Dios es que todavía el hombre domine sobre toda la tierra. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, la gente no realiza que uno de los llantos, gemidos, dice la Biblia, de la creación es ver la manifestación de los hijos de Dios. La iglesia quiere ver la manifestación de Dios, pero la creación quiere ver la manifestación de los hijos de Dios, porque la tierra, dice la Biblia, que está sujeta, y lo que único que va a quitar el problema en que se encuentra el planeta Tierra es cuando los hijos de Dios tomemos autoridad sobre la tierra, tomemos dominio sobre la tierra, conquistemos la tierra, y la tierra completa está gimiendo, está clamando que tú y yo hagamos lo que tenemos que hacer para cumplir la misión. Yo quiero que tú sepas que hay gente allá afuera que están esperando que tú progreses, que tú prosperes, que tú sigas hacia adelante, que tú le hables, que tú le ministres a alguien, que tú le vas a inspirar. Hoy en nuestra casa una joven llegó a casa en el día de hoy, le escribió a mi esposa:
por Instagram que quería llevarle a nuestra casa, llevarnos en estos días un regalito de su nueva empresa. Mi esposa le dijo, cuando ella le dijo el regalo que era, le dijo que llegara a casa, pero que llegara hoy, que era el primer día de escuela de nuestras niñas, para que las niñas se sorprendieran. Y básicamente la joven nos trajo a nuestra casa unas latitas o unos containers de popcorn con unos cotton candy, ¿cómo se dice eso? Algodón dulce. Y entonces esta joven, el testimonio es muy sencillo. El testimonio es que ella leyó el libro Mujer Sueña. Y cuando ella leyó el libro Mujer Sueña, se inspiró en cumplir su sueño y creó una compañía que se llama El Sueño de Steph, el sueño de Stephanie. Y ella ahora tiene el sueño cumplido o está realizando el sueño y ahora montó una compañía de hacer delivery de todas estas cosas y andaba en su camioneta repartiendo por todo lugar ahora su nuevo negocio, solo porque la pastora se atrevió a escribir un libro, llegó a las manos de alguien y se desató en el corazón de esa persona una actitud diferente. Te pregunto en el día de hoy, ¿tú no crees que eso es lo que debería ocurrir todos los días con tu testimonio, con lo que tú haces? Afuera la gente necesita de que tú y yo nos levantemos, le prediquemos la palabra, le testifiquemos y los evangelicemos para que puedan dominar. No importa el problema que tú hayas tenido, Dios siempre ha tenido el deseo de que esta tierra y los problemas no te dominen a ti, sino que tú te levantes, te domines y conquistes la tierra para siempre. Ese es el pacto de Dios. Yo no sé por qué la iglesia no entiende esto. Yo no sé por qué la iglesia no comprende esto. Y lo que la iglesia espera es que Dios venga y destruya todas estas cosas, cuando Dios nunca ha perdido el deseo de que tú domines. Eso es la grandeza de Dios. Esa es la grandeza redentora de Dios. Con la gente afuera en la calle, puede ser un día que se harten de ti, pero Dios nunca pierde el deseo. Por eso es que aún cuando tú pecas, tus dones Él no te los quita, no te desecha, no te descarta, porque todavía, aunque tú cometas todos esos errores, todavía el deseo sigue vigente. Y yo quiero que usted entienda en el día de hoy que la gran comisión es Dios diciendo: todavía quiero que lo que yo dije que Adán tenía que hacer se logre en esta tierra, y es que el hombre tome autoridad. Pero la forma en que vamos a tomar autoridad es cumpliendo con la gran comisión, es ir y haciendo discípulos a las naciones. Y se le va a dar un fuerte aplauso al Señor en esta hora. Por supuesto, veamos varias cosas profundas para ir a una más sencilla, entonces terminar. ¿Okay? Luego de que usted tiene eso como un marco de referencia, vayamos a la historia de la humanidad por un momento y veamos de forma breve cómo la Biblia nos muestra esta transición y esta continuidad. ¿Sabe? La gran comisión no es un plan B. Yo quiero que usted entienda que la gran comisión es una versión moderna de Génesis 1:26. Génesis 1:26 es: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces del mar. ¿Qué pasa? De ahí el hombre peca y viene Noé. Y Dios le dice a Noé lo mismo: multiplícate, llena la tierra, comienza de nuevo. De ahí Dios envía ¿a quién? A Jesús, el último Adán. Y luego de que Él muere y resucita, ratifica el mismo pacto con Mateo 28. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ahora vayan y hagan discípulos. Mira cómo dice Romanos 5, el verso 12 al 21. Y como yo quiero que ustedes aprendan, y esto es un estudio bíblico, y cuando usted quiera, ¿verdad?, verse sofisticado con algún cristiano,
Usted usa estos términos así medio raros. Y una de dos cosas. O usted suena muy inteligente o los confunde. Y las dos son buenísimas, porque entonces ellos se van pensando que usted sabe muchísimo. Y es este concepto que yo quiero que usted entienda para entonces llevarte a 2 versos más en el día de hoy. Adán, vamos a ir a Romano. Adán, el primer Adán, tenía lo que se llama un mandato federal. Esa palabra es bien importante. Federal. A federal mandate. Un mandato federal. Adán, el primer Adán, tenía un mandato federal. ¿Qué es lo importante de eso? El mandato federal, cuando estudiamos teológicamente, lo que quiere decir es que él tenía la autoridad sobre todos y sobre todo, y por lo tanto su acción pecaminosa afectó ¿a quién? A todos. No era tal cosa como que el pecado de él le afectaba a él individualmente. Cuando Adán fue echado del huerto del Edén, fue echada también toda la humanidad, porque él tenía un mandato federal. En otras palabras, el efecto de lo que él hizo, los demás cargaban las consecuencias. Esto es un concepto que no nos gusta entenderlo, porque la gente quiere hacer lo que le da la gana. Pero todo lo que tú hagas tiene siempre efecto en otros, quiéralo o no. A diferencia de Adán, tu mandato no es federal. Por lo tanto, si tú pecas, el mundo completo no se perturba, pero alguien sí. Eso de que la gente dice que no se deben meter en mi privacidad porque lo que yo haga en mi privacidad no le afecta a nadie, eso no es correcto. Porque si en tu privacidad tú abusas de un niño, el efecto del abuso de ese niño, todos nosotros lo vamos a tener que pagar eventualmente. Ese niño afectado va a ser criado con unas marcas que determinarán por mucho tiempo su comportamiento y que afectará al resto del mundo. No vayamos al extremo de ese abuso, pero hablemos del sexo promiscuo, donde cualquier persona no se cuida y embaraza a 4, 5, 6 personas. Pero eso pasa en lo privado. Sí, pero nos afecta a todos, porque ahora esas personas que tienen esos hijos así, que se crían sin sus padres, sin una estabilidad, usted y yo no podemos negar las consecuencias de eso. Le afecta a toda la sociedad. La diferencia de usted y yo con respecto a Adán es que cuando Adán pecó, todos nos vieron afectados. Usted no llega a tal magnitud, pero sí tiene que saber que sus decisiones afectan a los demás. Si lo vemos de forma positiva, si usted arregla su casa, la casa del vecino toma valor. Si la suya está fea y maltratada, también usted denigra la de su vecino. Si su casa usted la pone bonita, quizá usted no cambia el valor del mercado de todo Puerto Rico, pero el valor del mercado desde al lado, sí. El mandato federal sería que si tu casa tú la tienes chavá, afectarías a todo Puerto Rico. Eso no va a pasar. Ese era el nivel de autoridad que tenía ¿quién? Adán. Todo el mundo conmigo está ahí, creo que está explicado el concepto. ¿Por qué esto es tan importante? Mira lo que dice Romanos capítulo 5, el verso 12 al 21. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ese es el mandato federal. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Antes de Adán, antes de Moisés, que no había ley, lo que reinaba era la muerte. Por lo tanto, se supone que la ley trajera ¿qué?
vida. Si antes reinaba la muerte, la ley de Moisés se supone que trajera ¿qué? Vida. En otras palabras, el seguir los 10 mandamientos debería darte ¿qué? Vida. Por eso es que Dios trae los 10 mandamientos, para que el hombre ahora pueda vivir. Porque el hombre que no tiene una guía moral, no tiene vida. ¿Qué pasó antes de Moisés? Bueno, pues pasó Noé. Como no había una guía, como no había una dirección, no había un pueblo que había crecido por fe, no había todavía. Por eso es que después de ahí se levanta Abraham, y de aquella generación nueva que nace, Dios levanta a Abraham para, a través de Abraham, cumplir el mandato de Dios en la tierra. ¿Me va siguiendo? Llega Moisés y Dios le da la ley para que el pueblo tenga vida. Pero mira lo que sigue diciendo en el verso 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. ¿Qué pasó? La diferencia fue que cuando Dios introduce la ley a través de Moisés, no todo el mundo es afectado, porque la ley no tenía un mandato como federal. Eso es lo que está diciendo ahí. ¿Me sigue? Adán peca y todo el mundo. La ley se trae para que tengas vida, pero introducir la ley no hace que todo el mundo automáticamente quede cubierto. Por eso es que la ley es incompleta. ¿Qué tiene que pasar entonces? El único que trae ahora una solución es ¿quién? Cristo. ¿Por qué? Porque el mandato federal que perdió Adán, ¿quién lo tiene ahora? Cristo. Toda potestad me es dada. Y cuando decimos toda, es toda. Mira cómo sigue diciendo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Estos versos son profundos, pero véalo de esta manera. El hombre peca. Ahora Dios mantiene el pacto con el hombre. Eventualmente Dios trae la ley, y como te explica ahí, hasta que no haya ley, el hombre no se da cuenta lo mal que está, la necesidad que tiene de Dios, y las múltiples transgresiones provocan que la gracia de Dios se manifieste sobre la tierra. Y la gracia más grande dada es a Jesucristo, morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y ahora tenemos a uno igual que el primero, en el sentido de que tiene toda autoridad, y por el milagro de uno, por la paga del precio de uno, por la obediencia de uno, todos nosotros tenemos acceso hoy al trono de la gracia, a vivir en eterna y perpetua relación con Dios. Uno pecó y falló, y todos pagamos las consecuencias. La ley no puede arreglar eso. La ley lo que demostró es lo mal que estaba el hombre, pero el que seguía la ley tenía ¿qué? Vida, porque el que cumplía con Dios tiene vida. Pero como no todo el mundo podía cumplir con la ley, traía condenación a muchos.
Dios tiene que traer a uno con un mandato federal, con un mandato que nos afecte a todos nosotros, que es ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo, que paga el precio, que cumple el precio, y ahora con Él solo todos nosotros tenemos acceso a esa gracia divina. Y lo que yo quiero que tú veas con todo esto, hermano, es que la intención de Dios de tener un pacto con el hombre y que el hombre domine sobre toda la tierra sigue vigente. Sigue vigente. Yo lo veo de esta manera. Nosotros queremos que Él reine, hermano, y Él ya reina. Él lo que quiere es que nosotros reinemos con Él. Y entonces la iglesia no quiere reinar. Entonces Él ya reina. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Él ya reina. Todo lo que Él está esperando es que nosotros en esta tierra reinemos con Él. Y no hay error que tú cometas, no hay pecado que tú cometas que le quite a Él el deseo de que tú reines con Él. Lo que tienes que saber es que hay uno que ya reinó, y por la obediencia de Él todos nosotros podemos reinar aquí en esta tierra y tener dominio sobre esta tierra. Por supuesto, en otras iglesias tú no vas a oír esto. En otras iglesias lo que te van a decir es: esto está tan chavado que es mejor que Él venga, destruya todo y nos los arregle otra vez. Y la pregunta es: ¿quién te asegura que no lo vuelves a chavar después que Él lo arregle? Entonces la gente me dirá: porque Él va a destruir al diablo para siempre. O sea que tu problema es el diablo, que ya está derrotado. Tú no te das cuenta que el diablo no tiene ningún poder en esta tierra, que la influencia de esta tierra somos nosotros. No fue el diablo quien dañó las primarias. No fue el diablo. Fue la incompetencia de gente que está en posición para lo cual no están listos para estar. Pero como hay que llenar la posición, se llena con lo que hay. Cuando Dios lo que está esperando es que tú te levantes y que tú digas: si toda potestad le fue dada a Él y por causa de Él yo soy libre del pecado, y ya la culpa que yo cargaba, la condenación que yo cargaba, los problemas que yo cargaba, todo eso fue puesto en la cruz del Calvario. Yo debo caminar con libertad, y lo que debo hacer es vivir en esta tierra tomando dominio, tomando autoridad, tomando poder, caminando hacia todo lo que Dios me prometió que yo tengo que caminar y ocupar tu espacio y tu lugar. Y óyelo bien en el día de hoy: no pretendamos cambiar todo Puerto Rico si no has cambiado tu vida primero. Deja de estar dando opiniones a lo loco. Si tú todavía no has dominado sobre tu finanza, si tú todavía no has dominado sobre tu casa, si tú todavía no has dominado sobre lo que tú tienes que hacer, no estés mirando. Por eso es que Cristo bien decía verdaderamente: deja de estar mirando la viga en que hay en el otro y mira, ¿verdad? Pero deja de estar mirando la paja que hay en otro y mira la viga que está en tu ojo. Toma autoridad sobre tu vida. Pero si estamos esperando que otro venga, que otro venga, que otro venga, que otro haga, que otro diga, perdemos el dominio que usted y yo tenemos en esta tierra. Y es todavía el deseo de Dios que usted domine sobre la tierra. Por eso es que tenemos que predicar el evangelio. Hermano, oiga bien para orar. El evangelio no es, hermano, el evangelio es lo más que te va a empoderar. Cuando uno oye el evangelio de Dios, te empodera. Te empodera. Cuando tú oyes un mensaje como este, como el del domingo, tú sales con ganas de hacer algo, de tomar autoridad, de no seguir dominado por las emociones. Te empodera. El evangelio te empodera. El evangelio te activa. El evangelio te pone. Me pueden poner el piano, muchachos. El evangelio te empodera, te pone
en una posición de poder y de autoridad. O tú oyes una palabra como esta, la gente no se da cuenta que de las mejores cosas que hace la iglesia es eso. Lo mejor que hace la iglesia no es dar comida, hermano. Lo mejor que hace la iglesia es sacarte a ti de la fila de necesitar, de pedir comida, para que seas tú el que ayudes a otro. Lo mejor que hace la iglesia es que cuando tú aprendes la palabra del Señor y te das cuenta que hay que cumplir con tus impuestos y que hay que hacer las cosas como hay que hacer, hace las cosas en orden, hace las formas correctas, no roba, te mantienes en línea. Por eso es que Pablo decía, cuando tú llegues a la iglesia, que el que robe no robe más, y el que no trabaja, que trabaje, porque el que no trabaje, que no come. En otras palabras, el evangelio te transforma en todas las áreas de tu vida, te hace responsable, te empodera, te lleva a ti a tomar dominio, a tomar autoridad, a caminar en la perfecta voluntad de Dios, no en perfección, porque no vas a ser perfecto. Cuando cometes error, ¿qué haces? ¿A dónde acudes? A tu Adán, que tiene autoridad federal, que es ¿quién? Que es Cristo. Y te das cuenta que por nada de lo que tú hagas eres justificado, pero por lo que Él hizo, siempre eres justificado por la gracia de Dios sobre ti. Mira qué interesante, hermano. Y vaya conmigo a Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Y no vamos a leer todos los versos. Yo quisiera que tú hicieras una nota. Yo quisiera que tú hicieras una nota encima de Génesis 1 y que hicieras una nota encima de Génesis 2. Ahí encimita. En Génesis 1 yo quisiera que tú pusieras la palabra o el nombre Elohim. 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 Elohim se escribe E-L-O-H-I-M. Elohim. Pero en el capítulo 2 yo quisiera que tú pusieras la palabra o el nombre Jehová. En el original sería Yahweh, Jehová. Yo quiero que tú veas dos cosas hoy con estos versos. ¿Por qué razón en Génesis 1, cuando Dios se refiere a Él, se refiere como Elohim? ¿Y por qué razón en Génesis 2 se refiere a Él como Jehová? ¿Por qué de un capítulo a otro la palabra que usa o el nombre que usa para describirse es diferente? ¿Por qué razón? Bien simple, bien sencillo. Por lo que dice Génesis capítulo 1, el verso 31, y que sigue para el capítulo 2. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que eran buenos en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del sexto día. Y fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y el verso 3, no lo puse ahí, pero dice: y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque reposó de toda la obra que había hecho en toda la creación. Es bien simple, te doy esa escritura nada más, podemos ver muchas más, pero te llevo ahí para que veas la transición del día 1 o del capítulo 1 al capítulo 2. Y es simple entender esto. Elohim es un nombre con el que Dios se describe como el Todopoderoso, el que puede hacer todas las cosas. Es el Dios que crea todas las cosas. Pero Yahweh o Jehová es el nombre que Él siempre usó para establecer su pacto con el pueblo. Él no dice Elohim te provee. Él dice Jehová Jireh te provee. Él no dice Elohim Nisi. Él te dice Jehová Nisi. Jehová es tu estandarte. El Dios de pacto es tu estandarte. Jehová Rafa es el Dios que te sana. Yo tengo un pacto para sanarte. Esa es mi palabra. La diferencia entre el término que Dios usa
en el capítulo 1 y el capítulo 2 es que el término del capítulo 2 es un término que demuestra pacto, y lo demuestra cuando completa su obra del capítulo 1 y comienza ahora a formar al hombre, y comienza en el capítulo 2 a formar al hombre. Y Jehová no es Elohim, y no me malinterprete, es el mismo Dios, pero son dos percepciones diferentes, dos proyecciones diferentes. Es ahora el Dios que está haciendo un pacto, y Jehová, Yahweh, es el que ahora comienza a formar el hombre, y comienza a formar al hombre, y comienza a formarlo, y comienza a prepararlo para después de él soplar entonces en él, soplar aliento de vida. Así que ahora Dios hace una transición de relación de ser el Dios que crea a ser un Dios de pacto, y Dios comienza con esa transición desde Génesis 1 al capítulo 2. Dios siempre ha querido tener un pacto con el hombre, y que el hombre entienda que tiene un pacto con Dios. Y mira qué poderoso, que Génesis 1 y Génesis 2, 1 al 2 terminan de la misma. En estos 3 versos él está terminando con la creación del capítulo 1, ¿cierto? Y termina diciendo: acabé, terminé. Y después que acabó y terminó, él forma ¿a quién? Al hombre. Así que él dice: terminé con toda la creación, con la intención de crear al hombre. Ahora que terminé, en el capítulo 2 comienzo a formarlo. Déjame sugerirte en el día de hoy que en Juan capítulo 19, fíjate cómo termina nuestro Señor Jesús. En Juan capítulo 19 dice la palabra del Señor. Esperemos ahí que Wanda termine con su anuncio y que... ¿Ya todo el mundo lo apagó? Ok. Oiga bien. Mira qué interesante que Génesis 1:31 y Génesis 2, 1 al 2, cuando Dios termina, Elohim termina esta creación, esa parte de la creación, usa unas palabras similares nuestro Señor Jesucristo en Juan 19:30. ¿Qué dice Jesús en Juan 19:30? Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. ¿Qué quiero decirte con esto? Elohim termina toda la obra y dice: acabé, terminé. Ahora puedo formar al hombre. Ahora puedo poner aliento de vida en el hombre. Jesús en Juan 19:30 dice que acabé, terminé. Ahora, como terminé, ¿qué es lo próximo que viene? Como él termina, ¿qué es lo próximo que viene? Eventualmente vendría el Espíritu Santo y soplaría aliento de vida sobre sus discípulos. Jesús muere, resucita al tercer día, sube al cielo, vuelve y está con los discípulos por 40 días. Y por esos 40 días que hace Jesús, comienza a enseñarlos, comienza a educarlos, comienza a compartir con ellos. No hace en ese tiempo ningún milagro, no se registra ningún milagro en ese tiempo. ¿Sabe por qué creemos que no se registra ningún milagro? Porque ahora toda la autoridad se la quería dar ¿a quién? A los discípulos. Así que en esos 40 días él no hace un milagro. Lo único que hace es enseñarlo, lo único que hace es discipularlo, lo único que hace es decirle lo que tienen que hacer. Luego que está con ellos esos 40 días, ¿a dónde los manda? Los manda ¿a dónde? Al aposento alto, para que el Espíritu Santo venga como un soplo, dice la vida, como un aliento de vida, y venga sobre ellos y los empodere y le dé autoridad para ir a ser discípulos. ¿A cuántas naciones? A todas las naciones. Por eso cuando Pedro predicó, la gente comenzó a hablar en otras lenguas. Los discípulos comenzaron a hablar en otras lenguas, pero esas lenguas no eran lenguas angelicales, esas lenguas eran diferentes idiomas. Por eso es que la gente que estaba allí de diferentes idiomas comenzaron a entender. Se convirtió un montón de gente porque todo el mundo comenzó a entender en su idioma lo que Dios estaba diciendo. Y piense que estaba Dios haciendo lo contrario que hizo cuando
estaban en la torre de Babel, cuando estaban construyendo la torre de Babel, que iban a llegar al cielo, ¿qué hizo Dios? Confundió los lenguajes para que no tuvieran un mismo lenguaje. Cuando Jesús termina la creación, cuando Jesús acaba, cuando dice completé mi obra, ahora viene y forma al hombre, le da autoridad para que llegue a todas las naciones. Porque en este tiempo no estamos construyendo una torre, en este tiempo estamos construyendo discípulos a través de todo el mundo. Lo que estamos construyendo gente a través de la palabra de Dios. Y por eso es que tú y yo tenemos que saber que la obra de lo que es la gran comisión es parte de la continuación del pacto de Dios con Adán. Dios no tiene un plan B. El primer Adán, Dios quería que dominara, y el segundo Adán domina. Y el segundo, no es el segundo, esa no es la mejor expresión, es el último Adán. Porque si pensamos que hay un segundo, podemos pensar que hay un tercero. Es el primer Adán y el último Adán. El último Adán quiere lo mismo que siempre Dios ha querido desde el principio: que tú y yo vivamos a la imagen de Él y reproduzcamos en esta tierra y hagamos discípulos. Por eso la gran comisión es parte del cumplimiento del pacto de Dios sobre nosotros, dándonos la autoridad. Y cuando tú y yo caminamos en ese pacto, tenemos una promesa: que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Mientras tú y yo estemos haciendo discípulos, Dios no se va a ir de esta tierra. Mientras tú y yo estemos haciendo discípulos, su presencia nos va a acompañar. Mientras tú y yo estemos haciendo discípulos, predicando el evangelio y la gente siendo transformada, Dios continuará manifestándose en esta tierra. Yo te digo en el día de hoy que tomes esta palabra y que entiendas que la gran comisión es nuestra responsabilidad, porque es la continuación del pacto de Dios en este mundo. Este mundo tiene esperanza, la humanidad tiene esperanza. El pensar que no tiene esperanza es decir que lo que Cristo hizo no tiene ningún poder, ningún valor. Perdone que sea un optimista empedernido, pero yo creo en el poder del evangelio de transformar la vida de una persona. Dale el aplauso, Señor, y ponte de pie en este momento. Ponte de pie, vamos, ponte de pie. Vamos a orar en el día de hoy. Ahí en tu casa, de la misma manera, dentro de un momento nosotros vamos a ofrendar y a diezmar también aquí en nuestra iglesia. Y es algo bien interesante, porque nosotros aquí tenemos que también aprender y a ofrendar, no porque haya una promesa de recibir algo de parte de Dios. Eso es bonito, es bueno, pero lo más grande que tú vas a recibir de Dios ya tú lo recibiste. Todo lo demás que venga es extra. Si algo yo quisiera que tú y yo entendiéramos como creyentes, es que cuando nosotros diezmamos y ofrendamos, lo que hacemos es impulsar la predicación del evangelio. Eso es lo que estamos haciendo, para que otros oigan, para que otros reciban, para que otros crean, para que otros se conviertan. Ojalá la iglesia cristiana llegara a ese punto. A veces pienso que hay otras religiones que son un poquito más sabios que nosotros. La Biblia lo dice: los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Porque esas otras religiones, ellos pagan lo que sean para que su religión se propague, para que otros la estudien, para comprar los mejores lugares, para que hayan salones de estudios. La iglesia piensa en que como todo esto se va a fastidiar, vamos a predicar rápido para que todo el mundo escoja, para nosotros salir de aquí y irnos y entonces en el camino pues diezmo y ofrendo a ver si Dios me lo multiplica y vivir un poquito más cómodo aquí. No, pero no la gente de Fuente de Guayiba. La gente de Fuente de Guayiba diezma y ofrenda no para recibir bendición, es porque ya somos bendecidos y sabemos que esta palabra tiene que seguir, porque esta tierra tiene valor, el hombre tiene valor y tenemos que predicar el evangelio en el nombre de Jesús. Cierra tus ojos aquí en esta hora, ya en tu casa también, ahí con tus ojitos cerrados, dile a Dios tu disposición de hacer tu parte. Dile a Dios tu disposición, dile: Señor, yo estoy dispuesto, estoy dispuesta a hacer mi parte. Yo quiero que tú me uses, Señor, para yo caminar conforme a tu voluntad.
Yo quiero que tú me uses, Señor, para yo caminar conforme al ordenado por ti. Yo quiero que tú me uses, Señor, para yo vivir conforme a lo que tú dices que yo tengo que vivir. Que yo pueda impactar a otros, que yo pueda bendecir a otros, que yo pueda, Señor, ¿verdad?, compartir con otros tu palabra. Que yo pueda, Dios Todopoderoso, vivir dirigido por ti. Díselo al Señor, y ahí en tu casa también. Y dentro de un momento, si tú estás en tu casa, vamos a hacer una oración en esta noche por ti. Si tú quieres hoy que tu vida cambie, dentro de unos minutos vamos a orar. Pero oremos en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu pacto, mi Señor, sobre la humanidad. Gracias por tu pacto sobre todos nosotros. Hoy te pedimos, mi Señor, por el poder de tu palabra, en el nombre de Jesús. Nombre que es sobre todo nombre. Que podamos continuar caminando, viviendo bajo tu autoridad, mi Señor, y poder predicarle a otros, ministrar a otros, ver cómo tu poder transformador se manifiesta en la vida de todo aquel, Dios Todopoderoso, que entrará en contacto con la predicación del Evangelio. Hoy te pido por el poder de tu palabra que todo el que nos oye en el día de hoy puede comprender, mi Señor, quiénes somos en ti y por ti, en el nombre poderoso de Jesús. Así lo creemos hecho en esta hora. Ahí en tu casa, si tú hoy entiendes que necesitas de Dios, nos gustaría saber de ti. Te queremos ayudar dentro de todo ese proceso de crecimiento y desarrollo. Vamos a ser discípulos de las naciones. Estés en Puerto Rico o fuera de Puerto Rico, queremos saber de ti. Queremos saber que ya tú en tu corazón reconoces que necesitas una gran transformación. Hoy va a comenzar ese nuevo tiempo. Yo voy a orar por ti. Y nos gustaría que nos escribieras y te comunicaras con nosotros. Busca la información en nuestras páginas en el internet. Escríbenos ahí en el chat. Busca este servidor de alguna forma u otra a través de las páginas. Queremos saber de ti y saber que tú has tomado esta decisión. Padre eterno y Padre bueno, mira a todo aquel que nos ve a la distancia en este momento, que por el poder de tu palabra reconoce la necesidad que tiene de ti en esta hora. Te pido en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, Padre eterno y Padre bueno, ahora mismo, mi Señor, que cada uno de ellos que hoy decide en su corazón una transformación total por el poder de tu palabra, en el nombre de Jesús, testificarán de las grandezas de tu poder. Padre eterno, gracias, porque en esta hora sabemos que hoy tendrán un nuevo comienzo, en el nombre de Jesús. Amén. Le podrás dar un fuerte aplauso al Señor ahí en esta hora. Gracias por haber acompañado al pastor Otoniel Font. Si este mensaje ha sido de bendición a tu vida, puedes obtenerlo llamando al número que aparece en pantalla. También puedes hacerlo accediendo a nuestra página en internet www.otonielfont.com. Te esperamos en la próxima edición del pastor Otoniel Font.